Programa 20. La congruencia en los polígonos. En este programa se estudiarán los criterios de congruencia de los polígonos, en particular de los triángulos. Sí, recuerdo tres de ellos. Uno es el equilátero, que todos sus lados son iguales. El escaleno, que todos sus lados son distintos. Y el isósceles, que dos lados son iguales y uno distinto. Sí, recuerdo cuatro. Cada uno tiene una característica que los distingue de cada uno de los demás. Por ejemplo, existe el escaleno, que tiene todos sus ángulos distintos. El triángulo equilátero tiene todos sus ángulos iguales. El triángulo isósceles tiene dos iguales y uno distinto. Y por último está el triángulo rectángulo, que tiene una característica personal, que es el ángulo recto. Sí, 3. Equiláteros, sus tres lados son iguales. Escalenos, todos sus lados son distintos. Isósceles, sus dos lados son iguales. Sí, recuerdo 4. El equilátero, todos sus tres lados son iguales. El isósceles, sus dos lados son iguales. El escaleno, todos sus lados son diferentes. Y el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto. En el libro primero de los elementos, el matemático griego Euclides definió los triángulos de acuerdo con las características de sus lados y de sus ángulos. Por otra parte, ya sabemos que la suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Ahora veremos el concepto congruencia. Para ello, partiremos de uno de los postulados de Euclides. Las cosas que coinciden entre sí son iguales entre sí. Este es uno de los postulados que Euclides plasmó en su obra Elementos. Observemos este papel picado. A simple vista, las dos mitades del papel picado parecen ser iguales. ¿Lo son? Al doblar el papel a la mitad, vemos que uno de los lados de las figuras de una mitad coincide perfectamente con uno de los lados de las figuras de la otra mitad. Cuando los lados coinciden de esta forma, se dice que son correspondientes. Asimismo, cuando los ángulos coinciden, se llaman correspondientes. Comparemos ahora estos segmentos. Al superponer los dos segmentos AB y CD, vemos que ambos tienen la misma longitud. Pero no sucede lo mismo con el segmento EF. Se dice que los segmentos son congruentes si tienen la misma medida. ¿Y qué sucede con los ángulos? Al igual que los segmentos, los ángulos son congruentes entre sí cuando tienen la misma medida. Los ángulos alfa y beta son congruentes entre sí. El ángulo gamma no lo es respecto a los otros dos. Para saber si dos figuras son congruentes, las sobrepusimos directamente. Pero este método es poco práctico o no siempre es posible realizar. ¿Conoces otra forma de determinar si dos figuras son congruentes? Veamos cómo se aplica el concepto de congruencia en los triángulos. Bien, el día de hoy vamos a construir triángulos a partir de la medida de sus ángulos o a partir de las medidas de sus lados. Para eso requiero que saquen todos sus materiales, por favor sáquenlos. Sus escuadras, su compás, sus cuadernos y sus lápices, por favor. Bueno, vamos a empezarle. Vamos a asignar al equipo A, que está a mi mano izquierda, y el equipo B, que está a mi mano derecha. También vamos a darle el equipo C a aquellos que están en el fondo, y les voy a dar las siguientes medidas. El equipo A lo va a hacer con la siguiente medida: 68 grados, 44 grados y también 68 grados. Bien, el equipo B lo va a hacer con las siguientes medidas: 16 centímetros, 12 centímetros y 16 centímetros. Bueno, y para el equipo C le voy a pedir que escoja cualquiera de los dos problemas, el que más le guste. ¿Comenzamos?
Bien, parece que ya terminaron. Ahora les voy a pedir de favor que lo graben sobre sus acetatos. Una vez que ya lo copiaron, les pido de favor, encimen sus acetatos, comparen sus triángulos. Bien, parece que ya terminaron de comparar. Dígame el equipo A, ¿a qué conclusión llegó? Que los ángulos son iguales, pero el tamaño de los triángulos no, por lo tanto los triángulos no son congruentes. Muy buena respuesta. Bien, el equipo B, ¿a qué conclusión llegó? Los triángulos tienen todos sus lados iguales, por lo tanto son congruentes. Muy bien, es muy buena respuesta. Y finalmente el equipo C, ¿a qué conclusión llegó? Todos los lados coinciden, es decir, que todos los lados son iguales. Por lo tanto, los triángulos son congruentes. Bien, les voy a hacer una pregunta. Cuando les doy las medidas de los lados, ¿cuántos tipos de triángulos podemos construir? Solo uno. Y cuando les doy la medida de los ángulos, ¿cuántos tipos de triángulos podemos construir? Varios. Bien, entonces, ¿cuándo podemos construir un solo triángulo? Con la medida de los lados. Vimos que para construir los triángulos congruentes es suficiente tener las medidas de los tres lados. Hemos visto que para que dos triángulos sean congruentes, es suficiente que las medidas de los tres lados de un triángulo sean iguales a las medidas de los tres lados correspondientes de otro triángulo. Este criterio de congruencia de triángulos que se conoce como lado, 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 LLL. Ya vimos que un criterio para determinar si dos triángulos son congruentes es que las medidas de los tres lados de un triángulo sean iguales a las medidas de los tres lados correspondientes del otro. ¿Qué pasa si solo diéramos la medida de dos lados? ¿Será suficiente considerar dos lados para establecer la congruencia entre triángulos? Al compararlos, vemos que su tercer lado no coincide, es decir, no son congruentes. Si dos triángulos tienen dos lados correspondientes iguales, no necesariamente son congruentes. Ya vimos que una manera de que sean congruentes consiste en que los tres lados correspondientes de los triángulos sean iguales. ¿Es la única manera de asegurar la congruencia? Observen los dos triángulos lo que pasa con el ángulo que forman los lados que tienen la misma medida. En uno de ellos es más grande. Si el ángulo fuese igual en los dos triángulos... ¡Así es! Se lograría que fueran congruentes. Así que podemos decir que dos triángulos son congruentes si tienen dos lados correspondientes iguales, y el ángulo entre ellos es igual al ángulo entre los lados correspondientes. ¿Será suficiente considerar un lado y un ángulo para obtener triángulos congruentes? Si los comparamos, nos damos cuenta que los triángulos no son congruentes. ¿Qué hacemos para que lo sean? Necesitamos considerar más elementos del triángulo para garantizar que exista un criterio de congruencia. ¿Qué pasa si dos ángulos correspondientes, junto con sus lados comunes, fuesen iguales? ¿Cómo tendrían que ser el ángulo y el lado restante en ambos triángulos? Si esto pasara, los triángulos tendrían que ser congruentes. Por tanto, si dos triángulos tienen dos ángulos correspondientes iguales y su lado común tiene la misma medida, son congruentes. Es decir,
tenemos otro criterio de congruencia que se conoce como ángulo-lado-ángulo. En resumen, existen criterios para determinar si dos triángulos son congruentes sin necesidad de medir o comparar todos los elementos de la figura. Dadas las medidas de los tres lados, todos los triángulos que se pueden construir con estas medidas son congruentes entre sí. Si dos triángulos tienen dos lados correspondientes iguales y el ángulo entre ellos es igual al ángulo entre los correspondientes, entonces los triángulos son congruentes. Si dos triángulos tienen dos ángulos correspondientes iguales y el lado común a los ángulos mide lo mismo, entonces los triángulos son congruentes. En este programa analizamos las condiciones necesarias y suficientes para determinar 3 de los distintos criterios de congruencia de los triángulos. Con esto nos despedimos.